Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en Twitter. Preguntamos, ¿está preparada la Cancillería guatemalteca para hacer frente a las medidas de Donald Trump? 91% dice no. Y ese es un dato preliminar. Y un 9% cree que la Cancillería sí está preparada para hacer frente a las disposiciones que tome Donald Trump luego del 20 de enero cuando tome posesión. Este es un dato preliminar, un sondeo que hemos lanzado. Canciller, usted ha explicado en el bloque anterior más o menos las estrategias, pero bueno, la percepción de los seguidores en redes sociales es que la Cancillería está improvisando en cuanto a cómo enfrentar este fenómeno de Donald Trump. Fuera del tema migratorio, ¿qué otras estrategias o planteamientos va a implementar la Cancillería para dar confianza a los guatemaltecos, sobre todo a los connacionales que están en Estados Unidos? A ver, primero, no es la Cancillería, es Guatemala. Y nosotros tenemos un problema en Guatemala, y es que somos muy sectoristas. Es Guatemala la que tiene que estar preparada, es el país el que tiene que estar preparado. Nosotros apenas, el servicio consular es apenas el reflejo de lo que el país debería ser. Y tratamos de actuar con la mayor mística posible. Y yo le aseguro, la percepción lamentablemente es esa, y no solo la percepción en este tema, en muchos temas de país. Yo tengo la tranquilidad, somos humanos, nos equivocamos. Por supuesto que nos equivocamos, pero estamos haciendo lo mejor. Cuando usted mencionaba los 11 puntos de México, puntos más, comas menos, y lo hicimos por separado porque no lo hicimos juntos, y comparamos la estrategia mexicana con la nuestra, es más o menos similar, con excepción de un par de puntos que México se especializa, porque México por la cercanía obviamente está temblando, y si no vea la devaluación del peso mexicano y cómo afectó la economía mexicana. Nosotros afortunadamente somos una economía más conservadora. Nuestro sistema bancario es una de nuestras fortalezas, y el quetzal, pues, para nuestra fortuna, está bastante estable, bastante fortalecido, pero en el caso de México le pegó fuerte. Pero más o menos son las mismas medidas. Yo siempre he creído en actuar como Estado. La responsabilidad no es de un gobierno, la responsabilidad es de todos los sectores de esta sociedad guatemalteca, porque eso van los migrantes. Los migrantes no se van, sí, tiene que ver mucho la corrupción, tiene que ver mucho las políticas erráticas, no hemos tenido política de Estado, cambiamos de gobierno cada 4 años, no hay una sola política de Estado que se mantenga en el tiempo, pero ese es un problema del Estado de Guatemala, y usted y yo somos parte de este Estado, todos somos parte de este Estado, y el problema que tenemos en Guatemala es que nos vemos siempre de nuestro sector hacia adentro. Y un cambio que necesitamos tener en el país es percibir a Guatemala como parte de este Estado, como parte de las decisiones en el cual tenemos que aportar todos los sectores. Las decisiones que estamos tomando, le digo, las estamos tomando en conjunto con países como México, como Honduras, como El Salvador, que nos vamos a ver seriamente afectados. Lo importante acá es mantener la mejor relación que se pueda, y justo hablábamos hace un momento de este tema, con Estados Unidos. Lo que pasa es que la campaña política, toda la narrativa del proceso electoral evidentemente genera un miedo, y es precisamente lo que hay hoy en día en todos los medios de comunicación, y no solo acá, en el mundo entero, en Europa, en Asia. En estos momentos, migración es solo un tema de los de campaña. Así es. Como dicen algunos aquí, fueron temas populistas. Ojalá hayan sido temas populistas y no se cumplan. Sin embargo, hay temas que también nos competen a nosotros, más allá de migrantes, como es, por ejemplo, el NAFTA y el CAFTA. Para México el NAFTA, para nosotros el CAFTA. Así es. Sé que la respuesta sería el Ministerio de Economía y quienes negocien, pero no. ¿Cuál es la percepción de ustedes de entrar a una negociación, a una renegociación del CAFTA? Mire, jamás le diría yo que del Ministerio de Economía, porque yo sí me considero un funcionario de Estado. Más del 40% de las exportaciones, no solo de Guatemala, de toda la región centroamericana. En México también. Hablemos de la región centroamericana. México está más complicado todavía. Van hacia Estados Unidos. El primer socio comercial, y no solo comercial, político, económico, social, de Guatemala y de toda la región centroamericana es Estados Unidos. Y ya le di 2 elementos, las remesas y el comercio. Por lo tanto, es muy preocupante, por supuesto. Ahora, los que saben, los que negociaron los tratados de libre comercio, los que saben de estas clases de instrumentos internacionales, saben que para reabrir, para renegociar un tratado de estos, pues evidentemente tiene que existir la voluntad de los firmantes. Salvo pues que un país lo denuncie y se quiera salir con las consecuentes cláusulas que tendrá que cumplir, que tampoco es que se va a salir mañana, porque hay procedimientos y en algunos casos puede demorar hasta muchos años poder salir. Que el temor enorme, no solo de CAFTA, NAFTA, sino de China y de muchas otras potencias económicas en el mundo, es la guerra comercial ofrecida muchas veces por el mismo Donald Trump durante campaña y creída por sus votantes.
Hoy por hoy Estados Unidos está negociando un acuerdo transpacífico. Correcto. Que a todos nos preocupa, a todos. ¿Por qué? Porque nuestros países no pueden seguir dependiendo de ciertos productos. Del cual no comparte también muchas... No, yo sé. De hecho, no comparte todo el acuerdo. No comparte. Aún si se vuelve flexible, va a compartir algunas partes. Pero regresemos a hablemos Central American Free Trade Agreement. Que estamos preparados para negociar. Obviamente, si nuestra balanza comercial es diferenciada a los porcentajes que usted dijo, nosotros tenemos desventaja de entrada. Más que el tema comercial, el problema nuestro es de carácter laboral. Estados Unidos siempre nos ha acusado que en Guatemala no se cumplen las leyes laborales. Y no solo en Guatemala, en todos los países firmantes del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, más que el tema económico, que Trump lo percibe como una competencia desleal, como que le está quitando empleo a los americanos, el tema fundamental es el tema laboral, que de hecho ahorita le cuento, tenemos un panel abierto desde el año 2008, precisamente por el tema laboral. Si hay que renegociar, pues se tendrá que renegociar, pero de nuevo, para renegociar van a tener que estar de acuerdo todos los países, y en una negociación, que esto es normal, hay quienes piden, si se reabre esta negociación, pues obviamente se van a volver a pedir cuotas. Es muy complicado. Cerrar CAFTA fue un proceso muy difícil, se recuerda en el año 2003, 2004, no fue nada fácil poner de acuerdo a todos los sectores. Reabrir, obviamente, este Tratado de Libre Comercio, sería, en términos de cuotas, sería abrir una caja de Pandora. ¿Sí? La victoria de Donald Trump, aparte pues, de generar los temores entre la comunidad migrante, creo yo que también generó una discusión respecto de qué podría ocurrir con la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica y particularmente Guatemala. Y se ha hablado de qué puede ocurrir con apoyo a la Comisión contra la Impunidad, apoyo a los temas de casos de derechos humanos, combate a la corrupción, o el mismo rol que ha jugado la Embajada de Estados Unidos en el último año y medio en lo que ha vivido Guatemala. ¿Cómo se percibe desde la Cancillería? ¿Se percibe que el cambio de poder en el Ejecutivo puede afectar las formas o el fondo de la política exterior de Estados Unidos hacia el país? A ver, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es precisamente producto de los acuerdos de paz. Y de hecho, cuando se comenzó a constituir, la constituyó, por cierto, el ex canciller Edgar Gutiérrez, por ahí del año 2003, y se presentó como CICIAX. Lo que pasa es que después sufrió obviamente el proceso hacia CICIG y posteriormente fue aprobada, pero la CICIG fue solicitada, diseñada por los guatemaltecos. No es una imposición de nadie, es algo solicitado por nosotros y es algo que es producto de los acuerdos de paz. Y encima de todo es aprobada por nuestro Congreso. La lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción. Sí. ¿En cuál acuerdo está la CICIG, perdón? De los 12 acuerdos, ¿en cuál de los 12 está? En todos los... No aparece como CICIG, evidentemente, ¿no? Es claro. Porque el nombre... CICIAX o la lucha contra las CIAX. La lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción, la equidad, la desigualdad, todos estos problemas estructurales que han venido aquejando a Guatemala, la lucha contra las estructuras. El derechos humanos sí genera una solicitud que luego se convierte en MINUA, un ente y una comisión observadora a partir de... y abre y cierra, y se va a MINUA con el desarme. Me parece curioso que diga que viene de los acuerdos de paz, porque no recuerdo que esté en ninguno de los acuerdos de paz. Hay interpretaciones, por supuesto, ¿no? La interpretación no es... proviene de la interpretación de los acuerdos de paz. Bueno, los acuerdos es una interpretación en realidad, pero para nosotros es una interpretación... Por la cual pagamos impuestos, ¿eh? Mire, yo lo que trato de explicarles es que la CICIG es algo que nosotros pedimos los guatemaltecos, no es una imposición, nadie nos lo vino a imponer. Es algo en lo que nosotros hemos venido trabajando y creo que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una agenda que deberíamos de tener nosotros los guatemaltecos. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Parte de los problemas que el país tiene precisamente y que no tiene recursos para poder obviamente enfrentar los grandes desafíos que el país tiene, como la desnutrición, la salud, la educación. Es que de veras, 59% de pobreza es algo alarmante, es por la falta de recursos. Y esos recursos no están por dos razones. Primero, por una parte, evidentemente, por el tema corrupción, ¿no? Y es un tema que ustedes han analizado aquí en ocasiones anteriores. Y la otra parte también es porque Guatemala es el país con la menor carga tributaria en toda la región. Pero es un tema, por supuesto, muy complejo, muy difícil, que no le compete a la Cancillería. Pero en todo caso, visto desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos hace una pregunta: ¿por qué hay tanto guatemalteco, por qué hay tanto migrante guatemalteco en mi país? ¿Por qué este migrante tiene que salir de Guatemala?
¿Por qué yo lo tengo que mantener? ¿Por qué yo le tengo que dar empleo? Y cuando comienzan a cuestionarse por qué razón se da la migración guatemalteca, pues se dan cuenta que en el país tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema de gobernabilidad, de corrupción, y es donde de alguna manera vienen los apoyos de la cooperación internacional, y por eso fue que surge precisamente el Plan de la Alianza de la Prosperidad, para tratar de alinear esa cooperación en función de las prioridades del país. Canciller, producción me avisa que es momento de un corte. Vamos a regresar para que nos responda si cambiará o no, cree usted, cambiará o no esa cooperación de Estados Unidos a la lucha contra la impunidad. Regresamos luego de la pausa y que nos explique bien al regreso. Ya sabe, también envíe sus comentarios y preguntas con la etiqueta Canciller Sin Filtro. Volvemos.